Hablar de enfermedades de nervios periféricos pueden ir desde las muy agudas, como una neuropatía por una enfermedad autoinmune desmielinizante como lo que es Guillain-Barré, a lo que es algo muy crónico como una enfermedad desmielinizante, pero también denominada CIDP. Las variedades van a depender de la forma de presentación y del compromiso que tengan en relación a determinada estructura del nervio, llámese axón o llámese mielina. Entonces, lo que sí vamos a tener que tener en cuenta es que cuando veamos una enfermedad de nervios periféricos, vamos a valorar el tema de la clínica. Generalmente estábamos hablando que cuando la clínica es de nervios periféricos, corresponde más a extremidades distales, como dijimos en clase. Cuando ustedes en la narrativa de la valoración de un paciente escuchen hipoestesia, hiperalgesia distal o proximal, se refiere al tronco. Por ejemplo, las manos en relación al tronco es distal. El brazo en relación al tronco es proximal. El pie en relación al tronco es distal. El muslo en relación al tronco es proximal. Entonces, las neuropatías con las características de motor, la debilidad pueden ser tan generalizadas como en Guillain-Barré o cursar con debilidad asimétrica con una mayor debilidad a nivel distal que proximal. Esto de alguna u otra forma, cuando valoremos pacientes, nos va a permitir aproximarnos a un diagnóstico cuando, por ejemplo, vemos que el paciente tiene buena fuerza en la mano. ¿Y cómo lo valoro? Por favor, señor, cójame la mano, apriete. Y cuando le puedo pedir al señor, levante los brazos o los miembros superiores, manténgalos en alto y tienden a caer. Cuando esta debilidad es proximal, lo que yo debiera de estar pensando es que estoy ante una enfermedad del tipo reumática, dermatomiositis, polimiositis, por consiguiente. Pero al contrario, si puedo sostener bien los brazos, pero a la hora de pedirle que haga fuerza con las manos, tiene debilidad, pues también me da un patrón ciertamente que corresponde a un tipo de neuropatía periférica. Ahora, en relación a lo que respecta la neurología o la patología del tipo periférica con relación a la central, la periférica suele ser más simétrica y puede afectar una extremidad, un segmento de alguna extremidad, o puede coger los 4 segmentos. Cuando es central, hablamos de que es o una mitad derecha o una mitad izquierda. Eso nos va a dar parámetros, que es central. O, al contrario, estamos hablando cuando es segmentaria, y ahí nos ubicamos en lo que son los dermatomas. Si tengo afectación de dermatomas hacia abajo, sensibilidad, por ejemplo, paraplegia, eso me da también un indicador de que estoy ante alguna enfermedad del tipo central. Llámese si es derecha o izquierda, encéfalo. Encéfalo, tronco y cerebro. Si es mitades, estamos hablando de lesión a nivel medular. Ahora, en lo que respecta a las lesiones del tipo periférico, yo puedo tener afectaciones que solo pueden comprometer determinado segmento, por ejemplo, todo el recorrido del nervio cubital, que puede darse en pacientes que de alguna u otra forma, por alguna condición de que dormí presionando un brazo, puedo tener caída de una mano o caída de toda la mano y el antebrazo. Y esos son neuropatías periféricas por compresión. En este caso puede ser o del cubital o puede ser del radial, dependiendo la zona que se vio comprometida. ¿Ya?
Entonces, si veo que por algún tipo de operación un paciente expuso parte del plexo braquial y me afecta todo un brazo, derecho o izquierdo, dependiendo del plexo que sea afectado, pues yo puedo estar pensando en temas de plexopatía. Y eso también debiera de tenerlo en cuenta como para considerar de que esto se trata de una neuropatía periférica. Entonces, dentro de lo que son los desórdenes de nervios periféricos, vamos a tener neuropatías del tipo motor. Por ejemplo, acá tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, que tiene tanto de primera como de segunda motoneurona. La atrofia muscular espinal, la polio y la amiotrofia monomielítica. Con relación a las neuropatías sensitivas, pues con algunos de sus compañeros en rotación hemos visto que llegan pacientes tratados con algún tipo de tratamiento oncológico y de alguna u otra forma nos da cuadros de neuropatías. O no, al contrario, tengo problemas de un problema oncológico como por ejemplo una enfermedad paraneoplásica y me va a dar también neuropatías. Puedo tener neuropatías autoinmunes, ya les dije, aguda, Guillain-Barré, crónica, CIDP. El tipo tóxico por exposición a algún metal pesado, por ejemplo, puede ser el plomo, que puede estar comprometido en este caso. El mismo hecho de exposición al mercurio nos puede dar neuropatías del tipo tóxico. E infeccioso, uno de los que más ha demostrado este tipo de afectación es el virus, por ejemplo, del VIH. Nos da una neuropatía del tipo sensitiva. En cuanto a lo que son radiculopatías, esto lo más común corresponde a una afectación por compresión de disco intervertebral que nos puede generar cierta protrusión, determinando una hernia discal que puede comprimir raíz nerviosa. Puede ser también por cuadros de espondilosis en los pacientes que tienen artrosis a nivel de la columna, lo que denominamos espondiloartrosis, por temas neoplásicos, que de alguna u otra forma pueden comprimir la salida del nervio, así como por problemas vasculares como infartos o algún proceso infeccioso o inflamatorio. Plexopatías, ya lo habíamos mencionado, pero dentro de ellas, pues vamos a tener de causas por radioterapia, porque el compromiso neoplásico de alguna u otra forma compromete la red ganglionar que está próxima al plexo braquial, por entrampamiento, por un cuadro de diabetes. Diabetes me da todas las neuropatías periféricas, por si acaso. Cuando hablamos de polineuroradiculopatía, es que afecta todo ese segmento, desde la raíz nerviosa hasta el último nervio efector. Del tipo hemorrágico, mucho más raro, e inflamatorio, por consiguiente, en las rarezas que puede haber en el tema neuropático. Y por lesión propiamente del nervio, por entrampamiento, por polineuropatías que pueden ser de desmilinización o axonal o por mononeuritis múltiple. Entonces, todo esto, de alguna u otra forma, son algunos parámetros de tipos de afectaciones de nervios, de fibras nerviosas a nivel de lo que respecta el sistema nervioso periférico. Tenemos, por ejemplo, algo muy común, el síndrome del túnel carpiano, en el cual el paciente siente adormecimiento de mano y en algunas oportunidades pérdida de fuerza cuando hay el compromiso no solo sensitivo, sino también el motor. Recuerden, el nervio mediano me lleva función sensitiva y función motora. Y a la valoración clínica, si es que el proceso ha sido muy avanzado, pues podemos ver que en la mano, la región del dedo pulgar, en la base, que se llama región tenar, se ve delgada. Entonces puedo perder fuerza tanto en el dedo pulgar, en el índice, en el mediano e incluso en parte del anular, que es la mitad. Porque de la otra mitad del anular y el meñique es territorio del nervio cubital. Entonces, si yo tengo esos parámetros, si yo tengo esos reparos anatómicos, si yo sé cuál es el recorrido del nervio, para mí va a ser un poco más fácil determinar qué características de daño tengo.
Pero eso estamos hablando de lesiones a nivel de nervios periféricos de localización muy segmentaria. Nervio mediano, nervio occipital, nervio radial, plexo braquial, un segmento un poco más amplio por consiguiente. Entonces, cualquiera de ellas me puede dar. En neuropatías, sobre todo del tipo metabólica como diabetes, tener en cuenta que las neuropatías sensitivas es en guante o calcetín. ¿Qué quiere decir? Que las afectaciones de la sensibilidad se van a dar más en la parte distal, tanto en mano como los 2/3 de el antebrazo. En miembro inferior, pie y 2/3 aproximada de pierna. Entonces, por eso, en guante o calcetín son neuropatías que también lo definen ese tipo de, o esa característica de la neuropatía sensitiva. Entonces, habiendo hecho una pequeña introducción para ubicarnos a qué nos referimos cuando mencionamos problemas de nervios periféricos, pues se habrán podido dar cuenta que es desde algo muy segmentario a algo mucho más regional o mucho más completo, como en el tema que vamos a desarrollar ahora, que tiene que ver con la afectación de Guillain-Barré o mejor conocida como polineuroradiculopatía desmielinizante inflamatoria. Generalmente desmielinizante, pero puede ser del tipo axonal. Entonces, el síndrome de Guillain-Barré es una serie heterogénea de neuropatías periféricas de alivio espontáneo mediadas por un problema inmunológico. Desde la eliminación de la polio, más o menos por los años 70, el síndrome de Guillain-Barré es la causa más frecuente de parálisis flácida reflexica en países en desarrollo. La mortalidad sigue siendo de entre un 5% y hasta un 16% quedan con algún grado de severidad. Entonces, como vimos en un comienzo, es autoinmune y limitada. El tiempo de evolución de esta enfermedad es en el lapso de 2 semanas, llegando a un periodo de meseta para después descender. Si bien es cierto, la gran mayoría tiende a revertir y mejorar, existe un 20-21% que presentan complicaciones, de los cuales un 16% pues van a tener algún grado de secuela y un 5% puede ser hasta mortal. Fue descrito en 1916 por Guillain y colaboradores con sus características de debilidad muscular, arreflexia y disociación albuminocitológica. Entonces, yo tengo un paciente que me viene con cuadros de debilidad, lo valoro y está con ausencias de reflejos y me está diciendo que el cuadro evolucionó de ayer para ahora, o de hace 2 días para ahora, o de hace 3 días para ahora, el cuadro es seguro. Yo debo de pensar en Guillain-Barré. Teniendo esos 3 conceptos, yo me puedo ubicar en este tipo de enfermedad. La disociación albuminocitológica se refiere que aumentan las proteínas en proporción muy distal de lo que es la celularidad. O sea, si yo veo, de acuerdo al cuadro que se les hizo de líquido cefalorraquídeo cuando hablamos de meningoencefalitis, la celularidad va de 0 hasta 3, algunos consideran de 5. Y más allá ya nos va a dar algún parámetro que algo está pasando. Entonces, si yo tengo una proteinorraquia o aumento de proteínas por encima de 45, 60, 70, 80, y las células nomás aumentan en 7 o 10, que no es muy significativo, a eso se refiere la disociación albuminocitológica. Generalmente en un proceso infeccioso inflamatorio tiende a subir tanto las células como las proteínas, pero en este caso, en este problema autoinmune, generalmente sube más las proteínas que lo que correspondería a la celularidad. Atbury y colaboradores describieron una serie de imágenes de desinflamación focal que presentaban los pacientes con este tipo de alteración. Entonces, vieron que esto no solo afectaba a lo que era el nervio distal, sino que podía llegar a afectar hasta las raíces espinales. Recuerden, sistema nervioso empieza desde la raíz
hasta el último nervio efector. La confirmación electrofisiológica de la desmineralización la obtuvo Comblatt en 1990, no está tan lejano, estamos hablando de hace 30 años atrás, ya casi 40. Entonces, los avances han ido prácticamente en las últimas 2 a 3 décadas. Por lo generalmente evoluciona hacia una curación sin dejar secuelas clínicas evidentes, aunque puede surgir complicaciones riesgosas para la vida del enfermo, como lo que es la dificultad para tragar y sobre todo para respirar. Por eso estos pacientes se manejan en áreas de UCI cuando tengo ya problemas de disnea. Hasta hoy constituye un mal sin remedio y efectivamente Guillain-Barré no tiene remedio. Lo que damos es un tratamiento para detener el proceso o avance de la inflamación. Lo que se da el resto es tratamiento de soporte. Por otro lado, podemos estar hablando que puede ser tan igual como en hombres como en mujeres. Los rangos de edad pueden haber en personas jóvenes como en adultas. Entonces, no hay tanta diferencia. Lo que sí es poco común, hasta linda con lo raro, ver en menores de 1 año. Como antecedentes, los pacientes refieren entre 1 a 4 semanas una exposición a algún proceso infeccioso, por ejemplo, un resfrío, una gripe previa, lo que desencadena alguna alteración. No es que el virus o la bacteria a la cual el paciente fue expuesto me genera el Guillain-Barré, no. Lo que va a generar es una alteración en el sistema inmunológico, el cual va a va a verse afectado y por consiguiente atacar a las mismas estructuras del cuerpo, en este caso a las neuronas. Se han identificado algunos agentes infecciosos que pudieran estar ligados a la enfermedad. Los más comunes, de acuerdo a la bibliografía de Oriente y Occidental, pues tenemos el Campylobacter jejuni, el citomegalovirus, el virus de la varicela zoster, el virus de la hepatitis A, de la hepatitis B, el virus del VIH, el micoplasma, el virus del Epstein-Barr, pero en nuestra región hemos visto que también tanto el virus del Zika como el virus de la chikungunya tiende a producir alguna alteración en el sistema inmunológico y en algunos, no es en todos, en algunos pacientes que estuvieron expuestos a este tipo de virus llegan a desarrollar este tipo de enfermedad. Entonces, tener en cuenta esos datos, Zika, chikungunya está. En el 2020, en plena pandemia del COVID, pacientes que habían estado expuestos a COVID presentaron algunos Guillain-Barré. Entonces, lo que sí es cierto que dependiendo de las regiones, dependiendo de las circunstancias, determinados agentes entran en exposición con el sistema inmune del cuerpo y en algunas personas, mediados por el tema ambiental y por la misma conformación genética de algunos individuos, estos tienden a generar un ambiente propicio para que el sistema inmunológico se altere y por consiguiente comience a atacar la vaina de mielina. También se han visto algunas actividades como la de vacuna con afectación en pacientes que estuvieron expuestos a ellos y desarrollaron Guillain-Barré. Enfermedades sistémicas más generales y del tipo autoinmune, por ejemplo, lupus, también me puede producir Guillain-Barré. La enfermedad de Hodgkin también, y sarcoidosis también se ha visto algunos casos en los cuales pacientes con sarcoidosis han desarrollado un síndrome de Guillain-Barré. Algunos tipos de personas que han sido intervenidas en algún momento, raros, pero están reportados, han presentado también Guillain-Barré. ¿Cuál es la fisiopatología? Se demostró una inflamación linfocitaria multifocal de extensión variable asociada con desmielinización.
hay una degeneración axonal que puede ocurrir como un fenómeno, pero secundario. Si estamos hablando que hay un proceso inflamatorio a nivel de la vaina de mielina, este proceso inflamatorio suelta sustancias proinflamatorias, las cuales al estar sueltas no solo va a afectar la vaina de mielina, por eso dice, como un fenómeno secundario a la afectación que sí sucede a nivel de mielina. Se han encontrado niveles séricos elevados de interleuquina 6, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral alfa y la presencia de anticuerpos antigangliósidos en pacientes que desarrollan la enfermedad. La reacción inmune contra el antígeno blanco en la superficie de membrana de la célula de Schwann o mielina resulta en una neuropatía desmielizante inflamatoria, sobre todo en un 85%, o si reacciona con antígenos contenidos en la membrana del axón, en los cuales son del tipo axonal en un 15%. Una de las preguntas podría ser, pero ¿por qué si es una enfermedad autoinmune solo me afecta el sistema nervioso periférico toda vez que en la sangre discurren los, los antígenos como para que estos actúen a nivel de diferentes partes de las neuronas, tanto central como periférico? Una de las posibilidades que se postula es que las células de Schwann son aquellas que están envolviendo a la vaina de mielina o forman la vaina de mielina de los nervios periféricos. Pero las vainas de mielina de las neuronas centrales están envueltas por oligodendrocitos. Eso es una posibilidad que se postula porque, siendo autoinmune y estando circulando por la sangre, solo afecta al sistema nervioso periférico. Es igual en esclerosis múltiple, porque si es autoinmune solo le da sistema nervioso central y no periférico. La razón, una de las razones que se postula es el tipo de célula que conforman las vainas de mielina. Entonces, lo que habíamos estado hablando ahí, viene un proceso, un agente infeccioso, lo cual activa a los linfocitos T y estos a la vez forman se alteran y comienzan a interactuar con determinados receptores de membrana en la neurona, muy parecidos a los del antígeno que formaba el agente infeccioso. Entonces, una vez que estos se acoplan a esos receptores muy similares a los del agente infeccioso, comienza a desarrollarse la cascada infecciosa y el daño por consiguiente que tiende a producirse a nivel de mielina, soltando los elementos inflamatorios que ya habíamos hablado de interleuquinas, factor de necrosis tumoral, entre otros. Entonces, ello me va a llevar a una lesión de la vaina de mielina y por consiguiente, si esta lesión se va haciendo mucho más prolongada, me va a afectar el axón. Entonces, ahí en una vista de una microscopía electrónica podemos ver cómo en la parte superior izquierda, en relación a la parte inferior de las dos primeras columnas de la izquierda, un corte en un grupo de neuronas en los cuales está completamente teñido en la parte de arriba y en la parte de abajo, donde falta la mielina, se ve todas desteñidas. Lo mismo sucede cuando se aplica inmunohistoquímica, se aplica colorantes y podemos ver en la tercera columna, en un paciente en el cual tiene su sistema nervioso normal sin ninguna afectación y en el otro está todo decolorado por la afectación que se da. Entonces, también evidenciable en microscopía. El cuadro clínico, ya lo habíamos hablado, se trata de una debilidad progresiva que generalmente el paciente lo refiere a un inicio como parestesias, recuerden parestesias, sinónimo como de adormecimiento. Lo típico hablan que va desde extremidades inferiores y hacia arriba, como si me pusiera un mameluco. Pero lo que hemos podido dar o evidenciar en estas zonas como las nuestras es que hemos tenido cuadros que han iniciado no en miembros inferiores, sino en miembros superiores y es como si me pusiera una chompa de arriba hacia abajo.
Entonces, es relativo, lo que sí es cierto es de que es una debilidad que inicia con parestesias, la cual es de curso progresivo, que puede ser al cabo de horas, días, o llegando a una meseta al cabo de la segunda semana para después tender a recuperar. Podemos ver algún tema con cuadro de afectación dolorosa. Sí, puede ocurrir y esto generalmente se va a dar en los cuadros, sobre todo de curso eh, o de evolución tórpida, mala. Compromiso de los nervios craneales ocurre en un 50%, compromisos respiratorios hasta un 20% de los casos, disfunción autonómica ocurre en un 65% de los casos, también pudiendo, al ser autonómica, afectar lo que es la presión, el pulso, la retención urinaria. La mayoría de los pacientes alcanza el déficit máximo antes de las 3 semanas. Como les dije, al cabo de la segunda llegó a su máximo y de ahí va. Y esto es importante conocerlo porque de alguna u otra forma, cuando uno va a iniciar tratamiento y yo tengo un paciente que me viene con 21 días de evolución del cuadro, le debería de aplicar inmunoglobulina, plasmaféresis y sobre todo si me dice, no doctor, ya sí, hasta la primera semana le avanzó, a partir de la segunda semana se quedó tal cual está ahorita, ya no avanzó más. Entonces se estabilizó, ¿valdría la pena darle tratamiento de inmunoglobulina o plasmaféresis? La respuesta es no. Por eso la anamnesis es importante. Los síntomas típicos, debilidad muscular o pérdida de la función muscular, parálisis. Va a haber debilidad que comienza en los pies y las piernas y puede progresar hacia arriba hasta los brazos y cabeza. Ya les dije de que eso no necesariamente es tal cual. Lo que sí es cierto es que es progresivo. Puede empeorar rápidamente entre las 24 y 78 horas y esos son los que tienen muy mal pronóstico porque nos está diciendo que está avanzando muy rápido. Puede comenzar en brazos y progresar hacia abajo, ya lo dijimos, puede ocurrir en los brazos y las piernas al mismo tiempo y puede ocurrir únicamente en nervios craneales. Claro, hay una variante que se llama de diparálisis facial. Si ustedes han visto alguna vez una persona con parálisis facial, se van a dar cuenta que un lado no lo mueve, el párpado no baja. En la variante de Guillain-Barré, que es de diparálisis facial, ahí lo que vamos a encontrar es que el paciente tiene en los dos lados la parálisis, afectación del séptimo, para ese par craneal se refiere. Pero también puede afectar los oculomotores, como puede suceder en el síndrome de Miller-Fisher. Pero bueno, en casos leves es posible que no ocurra ni parálisis ni debilidad y el paciente manifestarlo como si se tratara de un cuadro gripal en donde el paciente se siente muy débil, decaído, lo cual va pasando al cabo de del quinto o séptimo día. Pasó como si fuera un malestar. Puede haber falta de coordinación, cambios en la sensibilidad, que es poco común, eso debiera de hacerme dudar, más bien si es que la sensibilidad está afectada, entumecimiento, disminución de la sensibilidad, y además puede haber ser muy sensible a estímulos dolorosos. Síntomas adicionales que pueden aparecer son visión borrosa, dificultad para mover los músculos de la cara, torpeza y caídas, palpitaciones y contracciones musculares, muchas veces muy parecidas a las fasciculaciones. Los síntomas de emergencia en donde se debe buscar ayuda inmediata es disfagia, dificultad para tragar, comience a babear mucho, que es un signo de que el paciente no está pasando sobre los alimentos, dificultad respiratoria o disnea, ausencia temporal de la respiración, periodos de apnea, incapacidad para respirar profundamente cuando el paciente lo vemos que está con una respiración muy superficial, en la cual vemos que su frecuencia respiratoria está por encima de los 20, 24, 26, 28, y le pedimos, a ver, señor, trate de, o señorita, respire más profundo, los músculos accesitarios no le ayudan, están paralizados. Y además, si es que hay problemas con desmayos, también me debe de estar pensando, hacer pensar de que esto está yendo muy rápido y puede complicarse mayor. Recuerden que les estaba diciendo que puede producir cuadros de apnea. Los diagnósticos, los criterios diagnósticos se basan en los criterios clínicos considerando los antecedentes, hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, recuerden, disociación albumino-citológica,
Serológicas para determinar la presencia de anticuerpos, como los anticuerpos antigangliósidos, por ejemplo. Y los criterios diagnósticos para síndrome de Guillain-Barré, ya lo dijimos, hallazgos que son necesarios con lo que es arreflexia y debilidad progresiva. Hallazgos que apoyan fuertemente el diagnóstico, o sea que hay cierta duda, es una progresión entre unos días a 4 semanas, o sea, curso de agudo a subagudo, relativa simetría, alteraciones sensoriales leves, compromiso de pares craneales incluyendo el facial, recuperación que vemos el paciente ya al cabo de la 4ª semana, sin haberle dado mayor cosa, aquellos que llegaron con una cuadriparesia de 3/5, por ejemplo, que aún se movían, pero con cierta debilidad, en ellos, y vimos que ya no avanzó, no se les dio tratamiento, y vamos a ver cómo al cabo de la 3ª, 4ª semana empieza a mejorar. Lo que sí debemos de tener en cuenta es que si yo tengo un paciente con una debilidad muy generalizada, lo estoy valorando, y lo noto que está muy febril, pues considerar la posibilidad que sea no necesariamente Guillain-Barré, hay que descartar otras posibilidades infecciosas que puedan estar dando ese malestar en el paciente. Ya lo dijimos, el estudio del líquido cefalorraquídeo, proteínas elevadas después de la semana, y los linfocitos rara vez suben más de 10. Ya, es muy poco lo que tienden a subir. Pero no es que tampoco quede dentro de rangos normales de 0 a 3 o de 0 a 5. No, 7, 8. Las pruebas electrofisiológicas que se hacen son el estudio de conducción nerviosa, tanto sensitiva como motora, latencias distales prolongadas y respuestas tardías anormales que se ven en estudios de electromiografía. En el momento de hacer la punción, en el momento de hacer la punción lumbar y encontramos células que están relativamente altas, entre 30, 40, 50 sobre todo, me debe de hacer dudar el diagnóstico de Guillain-Barré. Una disfunción severa y persistente de la vejiga también me debiera hacer pensar, porque eso más tenemos con problemas del tipo medular, aunque hay disfunciones esfinterianas en pacientes con neuropatías, pero del tipo metabólica, como es la de la diabetes. Pueden dar una marcada asimetría de síntomas, por ejemplo, que sea más en un lado que otro, también debe de hacerlo dudar de que estamos en un cuadro de Guillain-Barré. Recuerden que les dije que Guillain-Barré es simétrico progresivo. Hallazgos que excluyen el diagnóstico, pues que yo determine que ese paciente tiene botulismo, el paciente tiene debilidad, pero ya demostramos que tiene botulismo. Un paciente con miastenia también, pero en miastenia los reflejos generalmente no se ven afectados. Poliomielitis o neuropatías tóxicas hacen o determinan, una vez aislados los gérmenes, de que no estamos ante un cuadro de Guillain-Barré, por eso digo, hacen dudoso. Un metabolismo alterado de las porfirinas también puede dar un cuadro de debilidad y eso lo descarta. Disteria reciente y síndrome sensorial puro sin fatiga, o sea, una afectación sensitiva periférica sin afectación del tipo motor, porque hay variantes de Guillain-Barré que son sensitivos motores. Guillain-Barré va con motor. Estudios diagnósticos, pues las pruebas de laboratorio son de poca ayuda al inicio, un hemograma ello no nos va a ayudar en gran cosa. Después de la primera semana, sí, la obtención, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo es muy determinante para confirmar el diagnóstico que estamos con un paciente con un síndrome de Guillain-Barré. Algunos pacientes presentan anticuerpos antigangliósidos como el GM1 o el GM1B. Eso es demostrable, cuando queremos ver ello los enviamos para Roche para que se le haga el examen. El gol estándar para lo que es el estudio de electromiografía, perdón, de neuropatía, es la electromiografía con conducción nerviosa. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener a través de ese examen o ese estudio? Es la localización.
dónde se vio afectado, si fue músculo, si fue nervio o unión neuromuscular. Cualquiera de los tres me puede dar debilidad. En nervio, pues me va a definir si estoy ante una neuropatía por una neuropatía sensitiva, por alteración de la sensibilidad, o si estoy en una neuropatía del tipo motora, por alteración del movimiento, específicamente todo lo que tenga que ver con motor. O lo contrario, que puedan ser combinación de ambas. Entonces, también me puede dar en un estudio de electromiografía la temporalidad de la evolución del cuadro. Yo puedo definir si el cuadro está en la alteración corresponde a algo agudo, subagudo o crónico. Entonces, todo eso yo puedo hacer con un estudio de electromiografía. Valoramos la velocidad de conducción nerviosa, en la cual va a verse enlentecida, bloqueo parcial de la conducción motora, que también vamos a ver, dispersión temporal anormal y latencias distales prolongadas, que quiere decir de que pasan los valores estándar en promedio. La clasificación de incapacidad o de limitación que tiende a producir Guillain-Barré se valora a través de la escala de Hughes. En esta vamos a ver que cuando tenemos un paciente en grado 1, pues vamos a tener de que el paciente presenta signos y síntomas que apenas son perceptibles. De grado 2, capaz de caminar 5 metros a través de un espacio abierto sin ayuda, son más o menos los pacientes que pueden llegar a tener un 3/5. En el 3, capaz de caminar 5 metros en un espacio abierto con ayuda de una persona caminando normal o arrastrando los pies. Confinado a una cama o silla sin ser capaz de caminar. Acá estamos hablando de un paciente con un cuadro de Guillain-Barré ya más avanzado, el cual me lo está limitando. El 5 requiere asistencia respiratoria y el 6, bueno, lamentablemente la muerte. Toda esta variedad que ven acá, todos estos, neuropatía axonal sensitiva motora, la neuropatía axonal motora aguda, el síndrome de Miller-Fisher, pandisautonomías agudas, faringo cérvico braquial, polineuritis craneana, paraparesia, sobre todo la que tiene que ver con fluctuante, tosis sin oftalmoparesia y la diplejía facial con parestesias distales, con reflejos osteotendinosos disminuidos o ausentes. La neuropatía axonal, pues, es una variedad asociada a mal pronóstico con inicio de tetraparesia profunda antes de los 7 días. A veces es indistinguible de la variedad clásica y solo el hallazgo es en la autopsia donde vemos, porque también se van a ver fibras sensitivas que van a verse desmelinizadas. En la neuropatía axonal motor aguda es en la cual vamos a encontrar mayor relación con Campylobacter jejuni. Pero bueno, esto, como dije, son estudios que ya vienen de otros lugares. Acá tenemos otro tipo de exposición a elementos. Campylobacter jejuni no es ajeno a nuestra realidad, pero no va tanto por ahí. También este tipo de afectación se asocia con lo que son los títulos elevados de anti-GM1 y anti-GD1. El síndrome de Miller-Fisher, cuando escuchen el síndrome de Miller-Fisher, ahí van a estar afectados la marcha. Voy a tener un paciente que camina con aumento de base de sustentación, o sea, más conocido como ataxia. Vamos a tener un paciente en el cual a la hora de valorar las versiones, o sea, llevar con el seguimiento del dedo, los ojos, algunos se van quedando o no acompañan. Y la arreflexia. Entonces, Miller-Fisher es ataxia, oftalmoplejía y arreflexia. Representa el 5% de los casos. Estudios electrofisiológicos sofisticados demuestran una conducción anormal de las fibras espinocerebelosas. Y en general es de mejor pronóstico que el que habíamos visto anteriormente, que el señor, bueno, lamentablemente falleció. Las pandisautonomías, pues bueno, acá los reflejos van a estar alterados, van a estar bajos, pero más que la fuerza acá vamos a ver pacientes que se dispara la presión o el pulso tiende a disminuir o comienza a escuchar temas con arritmia o el paciente viene y queja de lo que es un problema en
la sexualidad. Entonces, su función sexual tiende a disminuir. No es lo común ver las pandisautonomías, ya actualmente es casi una rareza, pero ténganlo en cuenta. Las pandisautonomías me pueden llevar a alteraciones también de la misma temperatura, así es que tenerlo en cuenta. La variante faringo-cervicobraquial existe arreflexa solamente en las extremidades superiores y la sensibilidad se encuentra conservada. No existe paresia en las extremidades inferiores. Sus principales diagnósticos diferenciales son el botulismo, la miastenia gravis y la polineuropatía diftérica. Una polineuritis craneal similar a la cervicobraquial, pero en este caso sin el compromiso de las extremidades superiores. Un 50% evoluciona a un AIDP, o sea, lo que sería un Guillain-Barré. Y un bajo porcentaje se superpone con el síndrome de Miller-Fisher. Ataxia, oftalmoplegia y, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Ataxia, oftalmoplegia y arreflexia, tenerlo en cuenta. La paraparesia son pacientes que presentan solo paresia flácida con reflejos osteotendinosos durante la evolución de la enfermedad. Es raro, no se ve, hay que pensarlo y según si lo pienso, tengo las pautas como para poder valorar. El cuadro o la variante de tosis sin oftalmoparesia, acá vamos a ver que lo presentan un importante grupo de pacientes, sobre todo con tosis palpebral, en el cual vamos a tener alteración de los oculomotores, o sea, a los movimientos tanto laterales derecho e izquierdo o en diagonal, en relación a lo que es el resto de pares craneales que no se ven afectados. Además, pueden presentar paresia facial leve desde el inicio del cuadro, simulando una miastenia gravis. Evolucionan hacia un AIDP o hacia una variante faringo-cervicobraquial que también ya lo habíamos visto. La variante de diplejía facial debuta con parestesias distales sin déficit sensitivo, para luego agregarse una parálisis facial bilateral, generalmente asincrónica, sin déficit motor, pero con reflejos osteotendinosos disminuidos. Acá en el problema es a nivel de cara más que todo. Su principal diagnóstico diferencial en pacientes no diabéticos es la enfermedad de Lyme o borreliosis de transmisión por las garrapatas, y la otra es la sarcoidosis, que también puede ser muy parecida. Esto ya lo hemos visto. Los diagnósticos diferenciales. Para determinar si estoy ante un cuadro de una Guillain-Barré, por ejemplo, lo que yo debo de valorar es la fuerza. Ahora, al valorar la sensibilidad y veo que determinadas extremidades hay afectación de la sensibilidad, pues yo debo de ampliar un poco más mi estudio. Pero eso no es la causa, en este caso, de Guillain-Barré. Entonces, tenemos diabetes, intoxicación por metales pesados, todo lo que habíamos estado hablando en resumen en este cuadro. Déficit de vitamina B12, enfermedad de motoneuronas, VIH, accidente cerebrovascular, botulismo, enfermedad de Lyme, miositis, miastenia gravis, parálisis periódica, lesiones de la médula espinal, difteria, parálisis de Bell, sarcoidosis, hipocalemia severa, la polio y el consumo de drogas están dentro de lo que es el diagnóstico diferencial. Ahora que se ha bajado mucho la guardia en relación a las jornadas de vacunación, tenerlo en cuenta. Ya no veíamos cuadros de polio, pero hay un buen grupo de personas que se están viendo sensibilizadas con el tema de las campañas contra vacunas que ahora no quieren ponerse. Entonces, en este caso, lo que vamos a estar teniendo, perdón, que vamos a tener pacientes que pueden evolucionar en forma muy mala y sobre todo aquellos pacientes que vienen con un déficit que evolucionan rápidamente. Esos pacientes que evolucionan rápidamente, ténganlo por seguro que van a ir
o son candidatos a ir de frente a UCI para poder ser controlados. Ahora, pacientes que empiezan a presentar distrés respiratorio, mal pronóstico. Aquellos pacientes que además se asocian con un cuadro de neumonía adquirida en el hospital, mal pronóstico. Pacientes que por el mismo cuadro de disfagia que comenzaron a presentar, tragaron o aspiraron alimentos, mal pronóstico, o sea, se aspiraron. Y aquel que tuvo un paro cardíaco inexplicable, sin ninguna causa definida, también muy mal pronóstico, porque todos estos nos van a llevar a una muerte prácticamente segura de los pacientes con Guillain-Barré. Entonces, tener en cuenta ello, por eso es que son pacientes que se monitorean, sobre todo aquellos que tienen de alguna u otra forma complicaciones con la respiración y la deglución. Son pacientes que terminan con ventilación asistida en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿quiénes pueden complicarse más? Aquellos que tienen mayor edad. Acá no importa si es hombre o mujer, pero sí a mayor edad, mayor riesgo de complicarse. Progresión rápida, ya lo habíamos manifestado. Extensión y severidad del daño axonal. También porque de la mielina ya está, perdón, ya están afectando otras áreas de la neurona. Una enfermedad cardiorrespiratoria preexistente, por supuesto. Si tengo una dificultad ya con los músculos excitarios y esto se suma que el paciente tiene un cuadro restrictivo respiratorio, pues va a ser el cuadro mucho peor. Si este paciente tiene, por ejemplo, una fibrosis moderada a nivel pulmonar, la posibilidad de que tenga un desenlace fatal es alto. Y cuando el paciente acude, pero cuando está en disnea y disfagia, pasando días y llega muy tarde para lo que es el tratamiento, el pronóstico es malo. El tratamiento en sí es tal cual lo que está puesto allí. Reposo en el lecho, acorde con lo que es clínica y evitando adoptar posiciones viciosas. El paciente con Guillain-Barré siente lo único que no se puede mover. Si un paciente con Guillain-Barré le pica un zancudo, es una desesperación total, porque lo sintió, pero no pueden levantar una mano para rascarse. Lo bueno que el paciente habla, me pica tal lugar y lo manifiesta, y por eso se puede ayudar. Una fisioterapia respiratoria para evitar etalictasias y las neumonías, una cateterización venosa profunda con asexia y antisexia para, de todas maneras, si es que el paciente requiere algún tipo de paso de volumen o algún medicamento intravenoso, lo podamos estar manejando en forma más estricta. La diálisis, por ejemplo, perdón, el uso de inmunoglobulinas puede necesitar una vía periférica. El uso de heparina para evitar tromboembolismo pulmonar es un paciente que va a quedar prácticamente parado, estático, y por consiguiente tengo que ver también de dar alguna medida preventiva. La monitorización cardiovascular, ver cómo va el pulso, ver cómo va la presión arterial también nos ayuda. Un sondeo vesical, si es que el paciente presentara algún tipo de disfunción vesical y empezara a retener orina, pues el sondeo va a ayudar. Y un apoyo emocional. Cuando tenemos una persona, sobre todo jóvenes, la desesperación y el miedo a quedarse así es un pánico tremendo. Por eso manejar mucho con psicología y si es posible el manejo de antidepresivos ayudaría en parte. Yo ya definí, me viene un paciente que está dentro de los 7, 8 o 10 días y sí, pues tiene una evolución de la debilidad, que si bien es cierto empezó hace 7 días, pero 2 días anterior podía caminar, ahora viene 4 días después con el problema de que no puede levantar los brazos, entonces está evolucionando. Yo debo de iniciar tratamiento en ese momento. Una de las posibilidades de tratamiento o posibilidades terapéuticas está la plasmaféresis. En este caso, lo que yo voy a hacer es sacarle plasma al paciente, donde están los antígenos y todo el componente inmunológico, y lo voy a filtrar. Y
cambiaré albúmina por plasma. Por consiguiente, voy renovando y limpiando parte de la sangre de todo este contenido inmunológico. Su uso precoz ayuda bastante dentro de las 2 primeras semanas y mejora la evolución de la enfermedad, así como que acorta el tiempo de exposición en lo que son las máquinas ventilatorias. ¿Qué complicaciones tiene? Pues es un procedimiento en el cual entra y sale sangre o volumen sanguíneo y por consiguiente puedo tener algunas alteraciones de electrolitos, porque acá, si bien es cierto, yo voy a limpiar los complejos, pero al limpiar el plasma también me estoy llevando algunos minerales, algunos medicamentos que el mismo paciente puede tomar. Infecciosas, porque a la hora de ser tan invasiva puedo ingresar virus como el del citomegalovirus, el de la hepatitis C, entre otros, o quizá algún otro germen no, no viral, pero una bacteria puede entrar y me puede producir una sepsis. Hipersensibilidad al, al albúmina, que es un poco común, y alteraciones en el manejo de la droga. La hipersensibilidad sí puede manifestarse en pacientes con Guillain-Barré eh, cuando usan inmunoglobulina, más que cuando se usa el albúmina en plasmaféresis. En este caso hemos tenido la semana pasada un paciente con probable sospecha de Guillain-Barré a quien se le inició inmunoglobulina y a cabo del segundo día de dosis empezó ya a enroncharse y con problemas respiratorios. El paciente me hizo una reacción anafiláctica, en este caso a la inmunoglobulina. ¿Cuál es mejor entonces? ¿El uso de inmunoglobulina o la plasmaféresis? Miren, hay un estudio europeo que no ha demostrado de que uno o el otro sea mejor. Lo que dice es que yo lo puedo usar o la plasmaféresis o la inmunoglobulina, pero no es el efecto mayor si es que lo uso juntos. Entonces, considerar ello, si yo tengo un paciente y defino que es tributario de uso de inmunoglobulina, pues la dosis que voy a estar dando es de 0.4 gramos por kilogramo de peso por día o lo que correspondería a 2 gramos dentro de los 5 primeros días, dividido en 5. Ahí salen los 0.4 o los 400 miligramos. Las recaídas son más frecuentes que con la plasmaféresis, pero es tan efectiva como ella. Acá está lo del estudio holandés, que prácticamente no demostró de que haya mayor alteración ahí. En el grupo de pacientes con títulos positivos de anticuerpos anti-GM1 respondió mejor a inmunoglobulina que a plasmaféresis, por ejemplo. Ahí es un punto a favor. ¿Qué es lo que hacemos en el hospital? Llega alguien con debilidad progresiva y arreflexia, pues lo estoy monitoreando, porque si entró caminando y todavía puede pararse, lo puedo seguir monitoreando, pero si ya entró caminando y ya empieza a renguear mientras lo tengo en el hospital, eso significa que me está avanzando muy rápido. Los efectos secundarios de lo que es la inmunoglobulina, pues vamos a tener tromboflebitis, infección, reacción anafiláctica, toxicidad renal, un rash cutáneo, que este paciente sí lo tuvo, el regional, y otras como hipotensión, meningitis aséptica en pacientes migrañosos, hemólisis, trombolisis, necrosis miocárdica, necrosis de retina e infarto cerebral como posibles causas de afectación por el uso de este producto como inmunoglobulina. El uso de corticoides, de los esteroides, no ha demostrado un beneficio, así se administra en forma intratecal. Se han utilizado esteroides por vía, pero para pacientes que tienen de alguna otra forma la variante de diparálisis facial son los que mejor han respondido dentro de las variantes de Guillain-Barré al tratamiento con prednisona, por ejemplo. De todos ellos, si bien es cierto, arriba dice, no es aconsejable porque no produce mayor efecto, la única que se ha visto de que tiene respuesta a ello es la variante de diparálisis facial. Entonces, para concluir, cuando yo tengo un paciente que está con
sospecha alta de Guillain-Barré y lo veo que está con dificultad, yo debo de iniciar tratamiento. Si lo veo que ya está con dificultades para tragar y respirar, debo de pedir una intervención de cuidados intensivos para que el paciente entre a intubación y tener una respiración asistida y una cánula o una sonda nasogástrica para poder alimentarlo y no tener las complicaciones, por ejemplo, de aspirarse, como vemos ahí cuando hablamos de complicaciones o pacientes de la alta prevalencia, por qué causas tiende a suceder. Entonces, corticoides solo para la diparálisis facial, sobre todo, y el resto con inmunoglobulina o plasmaféresis. ¿En qué momento es lo recomendable hacer la punción lumbar en pacientes como estos? Es más o menos entre el quinto y séptimo día, porque en los primeros días todavía no vamos a ver reflejados los valores de disociación albúmino-citológica. A ver, para los pocos valientes que se han quedado, si hubiera alguna pregunta. Bueno, entonces, solo queda definir que si es para el 9, bueno, más que seguro que va a ser para el 9 porque el 10 de mayo es Día de la Madre. Entonces, el examen son 20 preguntas, va a llegar hasta lo que hemos visto ahora. El jueves hacemos ya un capítulo del próximo, que eso no va a entrar en el examen. Y nada, solo estudien y nada más. Bueno, si no hay ninguna pregunta, lo dejamos ahí. Kiara. Está bien, doctor, una consulta. El manejo de la neurocisticercosis y de la meningitis tuberculosa, ¿lo sacamos de la guía de la guía o de las diapositivas? Usen la guía, pero del Ministerio de Salud. ¿Ya? No la que está en Sarrans. Sarrans sí no tiene para que nosotros como peruanos nos enseñen de tuberculosis o neurocisticercosis, porque nosotros más bien exportamos conocimiento de ello. ¿Ya? Más lo que yo les he dicho en la clase. Está bien, doctor, gracias. Bueno, jóvenes, creo que hoy tuvieron examen de endocrino, los dejo en paz, no los molesto más ni los torturo. Hasta el jueves coordinamos. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Luego, doctor, Buenas buenas noches. Buenas noches. noches con todos.